tardes, bienvenidos. Qué lindo martes, feliz martes. Esto es Médico de Familia, un programa en el cual tratamos de generarte información de todos, para que vos en casa elijas y digas qué puedo tomar de esto para hacer un pequeño, gran cambio y mejorar. Algo te damos, siempre recibimos algo. Y toda esa información te la damos con mucha alegría, con mucha tranquilidad, sin órdenes. Y aparte que te puedas divertir 1 hora y media. Pero lo más importante, pero lo más trascendente para nosotros es que es estar cerca tuyo, de corazón a corazón. Nosotros nos metemos en tu casa, entramos al dormitorio, en la televisión, en la cocina, en el living, pero también vos podés estar cerca nuestro a través de la tecnología. ¿Cómo? Enviándonos mensajes y todo lo que vos desees. ¿Quién es la encargada de decirte diariamente dónde vos te tenés que comunicar? Nuestra querida Verónica Castañares. ¡Hola, Vero! Hola, Doc. Acá estamos, muy contentos, con mucho calor en la ciudad de Buenos Aires, esperando un poquito de lluvia. ¿Sí? Así que, atención, sí. Cuando salgamos de acá seguramente va a estar lloviendo, así que hay que tener en cuenta eso. Vos, que estás ahí, decís, tengo una pregunta, quiero mandar una foto, me gustaría que toquen algún tema en el programa, @MédicoFamiliaC9, con ese usuario te conectás en todas las redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Si entras a Instagram, no te pierdas las historias que hay mucha info, @MédicoFamiliaC9. Recibimos un montón de mensajes, tratamos de contestar un grupo que represente todas las consultas que nos envían. Pero no se desesperen, las consultas se responden. Ojo, no nos envíes una epicrisis, algo demasiado grande, un pequeño resumen para que nosotros en pocos minutos podamos respondértelas acá. Sí, yo no lo sé, se lo consultamos a alguien que lo sepa, pero la respuesta la vas a tener. El objetivo más grande del programa es que sea un servicio, que te sirva, que te llegue. Más en las circunstancias que vivimos. Es importante ser solidarios, ser amigos y estar cerca y estar juntos. Hoy es martes. ¿Quién viene los martes? Hoy tenemos un tema lindísimo, un tema espectacular, con una invitada muy especial y 2 temas realmente fundamentales para que vos veas, para que sepas. Vamos a empezar con una invitada muy especial, la licenciada Rosana Esperanza. Hola, ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias Muchas por venir. Muchas gracias por estar acá. Gracias Rosana por la invitación. Esperanza es licenciada en psicología y hoy nos va a hablar de un tema realmente que es muy, frecuente y que genera una alteración de la calidad de vida enorme, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Ser obse. Vamos a ponerlo así. Podemos decirlo así, sí. ¿Y cómo lo podemos definir? A la gente que te está escuchando, ¿qué puede decir? Bueno, yo tengo esto. Bueno, básicamente es tener pensamientos o ideas que son intrusivos. O sea, no es un pensamiento reflexivo, no es que me siento a pensar sobre algo, sino que llega una idea, un pensamiento que es siempre amenazante, siempre incómodo, siempre me tensiona, siempre me da miedo. Generalmente son cosas bizarras, cosas que no encajan con la persona, como que no tienen nada que ver conmigo y me asusto muchísimo. ¿Sabés, Rosana, que a mí me pasa, por ejemplo, salgo de casa y tengo la billetera y vuelvo, por ahí la tengo y siempre tengo el pensamiento, pero eso no es... O tengo la llave, tengo la llave, no la tengo la llave, ¿qué hice con la llave? No, eso tiene que ver más que nada con que seguramente tu mente está en muchas cosas y uno tiene poco registro de aquello que es automático. Pero en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, es un pensamiento o una acepción que se vuelve repetitiva, recurrente, que cada vez va necesitando que yo haga algo para quitarme esa ansiedad, ese malestar, ese miedo. Y ahí vienen las compulsiones, esos actos que buscan eliminar el malestar y que a la larga, después seguramente lo hablaremos mejor, No lo vamos a hablar seguro. que a la larga terminan reforzando el miedo y la amenaza. Pero vos estás en casa, ¿no te pasa que cerré la puerta? No cerré la puerta. Cerré la puerta, no cerré la puerta. Y sería, voy a ver si la cerré, me Chequeo. vuelvo a pensar, che, cerré la puerta y vuelvo. Y vuelvo. Y voy. Y vuelvo. Y ya lo sé, esa es una gran diferencia. Si yo me siento a pensarlo, yo sé que en el fondo cerré la puerta, pero no puedo evitar ir a mirarlo. En el fondo sabés que cerraste, Sí, pero no puedes evitarlo. Pero no puedo evitar ir a hacer el chequeo. Ay, a mí me pasa con el gato, digo, el gato está adentro, ¿no? Acá. Bueno. Está adentro, sí, pero me asomo y vuelvo y digo no. Y lo busco y el gato está ahí sentado en el mismo lugar que siempre, porque ellos son muy rutinarios, no se Pero bueno, escapan. es parte del ser humano que te Sí. da miedo dejar el gato afuera, Claro, ¿no? por supuesto. Por supuesto. De todas maneras, a eso se le agrega que la vida comienza a girar en torno a eso. Sí.
¿no? Que la vida comienza cada vez a limitarse más a esas áreas de preocupación y a cómo evitar eso. Y a veces los pensamientos bizarros no son tan simpáticos como dejar el gato ahí. Totalmente. A veces son cosas realmente muy amenazantes, cosas muy cruentas como pensar que quiero tener sexo con mi hermana o con mi madre, con mi padre, o que si tengo un cuchillo puedo clavárselo a mi hijo. Ese tipo de intrusiones, ese tipo de pensamientos que nos dejan descolocados porque son algo totalmente distinto a quienes nosotros somos y se viven con un miedo tremendo. Es un temón, vamos a ver, nosotros lo tomamos un poco, digamos, te parece cómico, pero no es cómico. La gente que tiene esto sufre muchísimo y lo sufre mal. Tener un trastorno obsesivo compulsivo, lo sufre mal. Vas a ver imágenes de películas muy conocidas, en el cual te representan y te decís, che, esto qué bárbaro, puede ser. Gracias, Roxana, por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Qué placer, volvió, se fue un mes afuera, no estuvo acá, la extrañamos. Llegó la farmacéutica de Médico de Familia, Roxana Taqueñán. ¿Qué tal? Con Romina Taqueñán. ¿Cómo estás? Parezco a mi mamá, que Bien, confundo bien. los nombres. Eran con R. ¿Cómo estás, Bien, Romina? bien, los extrañé mucho. ¿Estuviste Así que afuera? contenta de estar acá Me alegra, nuevamente. me alegra, me alegra. Hoy tenés un temón. Escuchen temón. esto porque es muy importante lo que nos va a contar Romina hoy. Hoy vamos a hablar de la interacción medicamentos-alimentos. O sea, ¿qué puedo o no puedo comer si tomo un antibiótico, por ejemplo? Por ejemplo, sí, vamos a hablar en general, ¿no? Haciendo hincapié en los distintos alimentos que tenemos. Te aviso, fui al súper, te traje de todo. Así que vamos a ver. Pero, o sea, yo tomo un medicamento y lo mezclo con leche y puede Puede haber interacción. ¿Qué tipo de interacción para tener una idea? Después Bueno, lo vemos claro. las interacciones que podemos tener pueden ser farmacocinéticas, farmacodinámicas o fisicoquímicas. ¿Qué significa ¿Qué eso? significa eso? Que el efecto del medicamento puede estar alterado. Quiere decir que baja el efecto o aumenta el efecto. Ese puede ser un ejemplo. Pero no todo es malo. Hay alimentos que nos ayudan a mejorar la absorción del Epa, mirá medicamento. Así que vamos a ver Qué bueno. todos los ejemplos. Romina, Roxana, no me confundo más. Muchísimas gracias. El número 1. El mejor científico divulgador de la República Argentina, Fabricio Ballarini. Viniste Hola. martes. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Qué alegría que estés acá. Bueno, muy Te ama bien. la gente, ¿eh? Te ama. ¿Cuándo viene Fabricio? ¿Cuándo viene Fabricio? Acá. Es raro, pero para mí hoy no es martes. O sea, hay como una fracción de tiempo que ocurrió entre el lunes y el domingo que uno está descolocado. Así que, bueno, está bueno saber que estoy acá y que es martes. Dije, O sea, Martín, arranqué por ahí. Bueno, despreocupate 1 hora y media y disfrutemos esto que están acá. A ver, hoy tenés un tema también interesantísimo. Sí, la semana pasada todo el mundo se enteró que en Río de Janeiro la temperatura, la sensación térmica llegó a 60 grados y fue bastante prolongado. Se suspendieron recitales, murieron muchas personas y está habiendo olas de calor en todo el planeta debido al cambio climático. ¿Sí? El cambio climático es un hecho y lo que genera es que existan fenómenos extremos con más frecuencia. ¿Sí? O sea, que olas de calor hubo en las últimas décadas, pero que esas olas se vuelvan más frecuentes y a veces en regiones que en algunos momentos no sucedieron esas situaciones. Se pueden dar sequías muy profundas, ahora hay inundaciones en partes del mundo, o situaciones de olas de calor que retienen, sobre todo en ciudades, altas temperaturas y altos contextos de humedad. Así que no voy a hablar de las olas de calor en relación a la salud fisiológica, sino en términos cognitivos. ¿Qué le pasa a la cabeza? A la cabeza, a los adultos mayores, es algo muy novedoso porque hace muy poco no se tenía en cuenta estas variables climáticas sobre la cognición, así que te voy a contar buenísimo. algunos temas. Estás en interesantes. casa, sos una persona que tenés más de 60, digamos que es mayor, por ahí, ponele. ¿Y qué te hace en la cabeza el incremento de la temperatura? ¿Qué te hace el calor agobiante en la La cabeza? humedad. ¿La humedad? La humedad. Increíble el dato que tengo sobre la humedad. La humedad, la mayoría es que la humedad te dice, tengo las articulaciones, me duelen las Ay, articulaciones sí. por la humedad, Me duele o la me duelen las herida. coyunturas por la humedad. ¿No te pasa eso? ¿Me duele la coyuntura por la humedad? ¿Le pasa a vos? ¿Viste que hay toda una controversia que el cambio climático es un verso? ¿Es un verso? No es un verso en absoluto. No, Pero no hubo olas de... Perdóname, Maroto, pero me encanta. Sabés que con él me engancho siempre. ¿No hubo olas de calor habitualmente en la historia de la humanidad? o sea, hay cambios cíclicos que no se pueden estudiar o que se pueden vislumbrar. Lo que estamos viendo es que justamente desde el comienzo de la revolución industrial hay Hay un muchísimo incremento. Entonces hay una causa antropocéntrica debido a la acción del hombre que se ve a través de una cosa muy, muy puntual que es la revolución industrial.
obviamente hay que justificarlo de muchos lugares científicos y hoy lo que sabemos, y hay un consenso científico mundial, Totalmente. ¿qué quiere decir? Que hay muchos grupos de distintas partes del mundo que coinciden en lo mismo. Algo que en ciencia no sucede jamás, ¿sí? O sea, es muy difícil que existan consensos en ciencia. Bueno, sobre el cambio climático hay un consenso mundial de todos lados y creemos, o creen los científicos especializados, que es debido a la acción humana. Por eso tenemos herramientas para frenarlo. 3 temones tenemos hoy. ¿Qué pasa en tu cabeza con la humedad? ¿Podés tomar un medicamento, una aspirina con un vaso de leche? ¿Y qué pasa con el vino y los medicamentos? ¿Y eso que esa obsesión que vos tenés, se transforma en un trastorno obsesivo compulsivo? ¿O es algo absolutamente común? 3 temas divinos para tocar al día. Estoy muy interesado en escucharlos a los 3. Vamos a la trivia del día de hoy, Vero, que me encanta. Aprendemos jugando, vos en casa. No googlees, buscalo. La respuesta la tenés al final. Vero. Claro, no googlees, arriesgá, fíjate. La trivia está en el 9.com.ar. La pregunta que preparamos hoy es la siguiente. ¿Cómo se denomina cuando el corazón late lento? Esto lo dijo muchas veces el doc. Estamos hablando de la bradicardia, de la extrasístole o de la arritmia. Cuando el corazón late lento, ¿cómo se denomina? Ahí están las 3 opciones en el 9.com.ar. Ya podés empezar a jugar. Corazón hace toc, 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 toc. Por ahí ese toc, 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 toc. Pasó algo. Me salió una gallina. Toc, toc, toc. O hace toc, toc, toc. ¿Cuál es el nombre que tiene eso? Es muy interesante. Vamos a una pastilla, a un ¿sabías qué? Que es para mí fundamental. Es la base de este programa. ¿Cuáles son los hábitos que te envejecen? ¿Cuáles son los hábitos que vos podés mejorar para estar mejor, para vivir mejor y para vivir más? Y como yo digo siempre, vivir joven o morir joven lo más tarde posible. Miremos. Costumbres. Hábitos que envejecen luego de los 40. El proceso natural de envejecimiento es inevitable, pero nuestros hábitos pueden acelerarlo o ralentizarlo significativamente. Por eso, con pequeños grandes cambios, podés mejorar y extender tu longevidad luego de los 40 años. ¿Cómo podés mejorar tus hábitos? Empezá por dormir bien. Hacerlo de manera adecuada es tan necesario como comer, dado que no hacerlo aumenta el riesgo de varias enfermedades como los ACV, la obesidad y la depresión. Salud dental. Ten mucho cuidado con las encías, porque una enfermedad periodontal se puede relacionar con un ACV. Ignorar los dolores. Si te duele o molesta algo, es una señal a la que debes prestarle atención. No dejes de escuchar a tu cuerpo. No fumar. El fumar, en todos los órdenes de la vida, es perjudicial para la salud. Evitar la sal lo más que puedas. Tomar abundante agua. No esperes a tener sed para tomar agua. Hacer ejercicio. Con la premisa de menos es más, salí a caminar o trotar. Bailá, movete, hacé algún ejercicio y convertilo en parte de tu rutina semanal. De vos depende hacer esos pequeños cambios para vivir mejor y tener una mayor y mejor longevidad. Esos hábitos que te acaba de contar Vero son muy importantes. Si tenés este video, lo encontrás en Médico Familia C9 en Instagram, reenvíalo a alguien que vos quieras, a alguien que les tengas amor. Vamos a la parte más linda del consultorio, que es el servicio, que nosotros podemos contestarte, que podemos estar cerca tuyo, que es el consultorio. Vamos, Vero. Vamos, Doc, nos llegan muchas consultas. Karina dice, necesito info sobre el tratamiento de HPV en varones y mujeres. Y pregunta, ¿tiene tratamiento? Karina, algo importante. El virus del papiloma humano no tiene tratamiento. Si vos podés prevenir contagiártelo, primero vacunando a los más pequeños a partir de los 11 años, tanto aquellas niñas como niños, varones o como mujeres. Es muy importante la utilización del preservativo, lo hemos hablado acá muchísimas veces con Mica Amor, pero vos tenés que consultar siempre a tu ginecólogo, hacerte todos los chequeos. Sabemos que aquellas personas que el virus de papiloma humano se asocia al cáncer de cuello uterino, por eso es tan importante tener presente la vacunación por un lado y por otro lado el uso de preservativo para no contagiar a tu compañero ni que tu compañero te contagie a vos. O sea, importante la vacunación y la prevención a través de
el profiláctico. La segunda, Vero. Vamos a la próxima consulta, medicodefamilia@canal9.com.ar. César dice, tengo una hernia hiatal, hígado graso y gastritis. Y para el colesterol estoy tomando rosuvastatina 20. ¿Puede ser que me ocasione molestias? Muchas gracias, los vemos siempre. César Manes, la verdad es que tenés varias cosas. Por un lado tenés la hernia hiatal, que como explicamos en estos días es cuando el estómago sube un poquito hacia arriba y te puede generar una acidez y ese dolor en la boca del estómago. En segundo lugar, tenés un hígado graso. Aquella es la infiltración grasa de las células hepáticas, que hay de dos tipos. El que es alcohólico por un lado y el que no es no alcohólico, que se da por el incremento de consumo de hidratos de carbono, de azúcares y de fundamentalmente de algo que se llama jarabe de maíz de alta fructosa, que se encuentra en un montón de alimentos que vas a ver en el paquete que dice HAF, y que en el único lugar que se metaboliza es en el hígado, y como el único lugar que se metaboliza es en el hígado, le impacta. Y ahí aparece el hígado graso. Para nosotros es importante porque si vemos los cardiólogos, si vemos ese hígado graso, muy probablemente tenemos que prevenir la enfermedad coronaria en 10 años. Y la rosuvastatina 20 miligramos puede ser que lo que te genere es una pequeña molestia muscular que se llaman mialgias, que hay que controlarla y hay que verla. Pero le pasa solamente entre el 10 y el 20% de las personas que toman rosuvastatina. Para hacer control con tu hígado graso, César, esta pregunta me la mandaste ayer, por eso la puse hoy, o hoy a la mañana. César, ¿por qué tenés que hacer el control del hepatograma? Ver cómo están las enzimas hepáticas y si el TGO y TGP se incrementaron por la rosuvastatina, hay que sí o sí cambiar la medicación. Vamos a la próxima, Vero. La próxima consulta de hoy, Doc, es la de Daniel Vicente, que nos escribe desde Neuquén. En un control de rutina me diagnosticaron un cálculo de 2 centímetros en la vesícula. Por ahora, asintomático, con lo cual consulto si es necesario extirpar la vesícula. ¿Qué efectos genera en la salud vivir sin vesícula? Pregunta. Vicente, no, vivir sin vesícula no te pasa nada. No. Sí te sugiero que te operes. Y esto es muy importante. Te explico por qué ahora se opera por laparoscopía, que es muy sencillo. Pero la realidad de esto es que el cálculo que tenés en la vesícula ahora estás bien, pero si de golpe se empieza a mover y está en una bolsita y tapa la salida de la bolsita, que es el colego, se impacta ahí, se clava ahí, produce una inflamación. Entonces una cosa es operarte en forma programada. ¿Qué significa? Programo para operarme la semana que viene, voy tranquilo. Y otra cosa es tener que operarte de urgencia por una colicistitis aguda, que es inflamación. Son dos cosas, es más riesgosa la segunda. Por lo tanto, te sugiero que vuelvas a consultar a tu médico y te saques la vesícula. Después no hay ningún problema. Vamos a una más, Vero. Una más, una de las consultas que nos llegó, la de Orlando, que dice, mi consulta está relacionada con el tema del colesterol y triglicéridos altos. ¿Cómo o con qué medicamentos puedo reemplazar a las simvastatinas? Ya que este medicamento me produce muchos dolores en las arterias. Orlando Barro, no te producen dolores en las arterias, no duelen las arterias, te voy a decir realmente. Y la simvastatina es un medicamento extraordinario para el descenso del colesterol. Pero ahí vos sabés que hay diferentes tipos de grasas en el organismo, y te lo voy a explicar ahora con el tema de los triglicéridos. Una es el tal colesterol, que es el malo, que tiene un tripulante, está lleno de triglicéridos, de grasa adentro, pero tiene un tripulante que se ancla a la pared del vaso, para ahí, ¡pum!, y empieza a tapar las arterias. Y otro que es el bueno, que es como un Pac-Man, y se lleva la grasa. Hay en Instagram nuestro una gran tarea de Fío Tartaglione, en el cual muestra ahí los barquitos del colesterol. Pero los triglicéridos que vos tenés, esta pregunta me la hicieron muchísimas veces durante todo el año, es qué son los triglicéridos, para qué sirven y si son riesgosos. Así que a prestar atención estos 2 minutos que voy a hablar de los triglicéridos, porque son realmente importantes. Primero, si vemos la primera placa, te la pido, mi querido amigo Renato. Dios, Renato, ahí la tenés. Triglicéridos, altos síntomas. Voy a pasar acá. Es una grasa que es necesario para obtener energía y es esencial para una buena salud y es una reserva de energía. O sea que tenemos que tener, pero en justa cantidad de esto, justa cantidad. Y acá quiero que le saques una foto a eso. Mira, adultos, niños. Adultos y niños de 10 a 19. El triglicéridos tiene que ser menor de 150. Alto entre 150 y 200 y muy alto más de 500. ¿La ves ahí? Fíjate el valor, es muy importante. Es frecuente los triglicéridos altos cuando no hiciste bien el ayuno para sacarte sangre. Es frecuente el triglicéridos alto cuando no tenés el azúcar y la glucemia controlada.
Es muy importante. Y si los tenés muy altos, pueden llegar a ser graves porque te ponen una pancreatitis. Y son un factor de riesgo. Es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular. ¿Qué da triglicéridos altos? El alcohol. Fíjate lo que tenés ahí. Las bebidas azucaradas, azúcares en exceso, pastas, helados y galletas. Fíjate que no te estoy poniendo grasas. Son hidratos de carbono lo que te incrementan los triglicéridos. Muy importante tenerlo presente. Las bebidas gaseosas con exceso de azúcares. Es muy importante que veas eso. Muy importante. ¿Qué causa? Pancreatitis, dolor abdominal, náuseas. Eso causa los triglicéridos altos. Tenelo presente. Y también sabés que es un factor de riesgo importante para la enfermedad cardiovascular. Tratamiento. ¿Qué hago con el tratamiento? La dieta. Sacá lo que acabas de sacar la foto. Pescado de mar, de fondo de mar, no de río. Actividad física, fibratos, estatinas y omega 3. La pregunta de omega 3 me la hace medio mundo. Voy a hacer 4 cosas de omega 3 y acá no me quiero hacer amigo de los que venden omega 3 ni enemigo de los que venden omega 3. Pero tengan presente lo siguiente. Te lo tiene que indicar tu médico. Tenés que tomar la dosis indicada. Y fíjate, te da la sobredosis de omega 3, te da náuseas, diarrea y un olor a pescado que te mata. Así que hay que tener presente esto. Y hijo... Pero te reís. Pero vos tomás omega 3 y tenés olor a pescado. Si te tomás más de lo debido, porque hay mucha gente que lo indica mal y mal lo debido. Claro. Y más importante, la última es, si sos estás anticoagulado, no tomes omega 3. Y esto para hacerme amigo de los que venden omega 3. Pero no tomen omega 3. Sintrón, aspirina y clopidogrel son anticoagulantes que impactan sobre... No interfieren. Lo que va a hablar ahora nuestra amiga Romina Taquellán sobre la interferencia entre los alimentos y los medicamentos. Esto es muy importante. Y para terminar te vamos a pasar algo. ¿Cómo se forma una placa aterosclerótica? Me voy a meter los cosos que me encantan de realidad virtual, me voy a meter dentro de una arteria, te voy a meter a vos dentro del corazón y te voy a sacar de tu comedor y te voy a meter adentro de un corazón. ¡Vamos! Este salteador que tenés en el centro del pecho, que late y no te das cuenta, y que en la antigüedad lo llamaban el rey, y le pusieron coronas. Por eso las arterias que coronan al corazón se llaman arterias coronarias. Son 3, la descendente anterior, la circunfleja y la derecha, que irrigan todas las paredes del corazón y le permiten llevar oxígenos, nutrientes a esa pared para que siga latiendo y que siga funcionando. Te voy a mostrar por dentro para que veas cómo funciona por dentro. Bueno, esas arterias coronarias que coronan el corazón se encargan de irrigar estas paredes que vos ves acá. Ahora, ¿qué pasa si alguna de esas paredes se tapa, se obstruye? Fíjate lo que sucede. Este es el flujo sanguíneo que va a través de esas arterias coronarias que coronan el corazón. Si estas arterias, indudablemente, este flujo sanguíneo se obstruye, se tranca, se para, no lleva oxígeno y nutrientes al resto de las paredes del corazón y se obstruye. Eso es lo que sucede. Pero pongamos que nosotros tenemos presión alta, tenemos antecedentes hereditarios, o tenemos sobrepeso, o tenemos tabaquismo. Lo que pasa empieza a incrementarse el valor del colesterol y ahí lo ves que aparece el colesterol. ¿Lo ves cómo va apareciendo? Y se va formando esa placa arriba que va obstruyendo el flujo de sangre y la arteria. Entonces, incremento de colesterol, hipertensión arterial, tabaquismo, sedentarismo, diabetes, hace que ese flujo sanguíneo que viene se obstruya y no pase del otro lado. Si se obstruye completamente, como acá, produce un infarto porque toda la parte que está más allá de la obstrucción no lleva oxígeno y nutrientes. En cambio, si está un poquito menos, cuando vos estás en reposo, el flujo sanguíneo alcanza para irrigar de toda la parte restante del corazón. Pero si se te ocurre correr, caminar o hacer actividad física o tener relaciones sexuales, el flujo sanguíneo tiene que incrementarse y no alcanza para el otro lado del corazón. Y tenés dolor de pecho y angina de pecho. Por eso, un médico de familia, nosotros lo cuidamos y tratamos de darte pequeños, grandes cambios para que vos lo cuides y no te pase esto desde temprana edad.
Fabricio Ballarini acaba de decirme recién que la humedad me va a impactar en mi cabeza. ¿Es así? Sí, lo que mata. Lo que mata la humedad. Muchos investigadores o mucha investigación resultó como medio como una consecuencia de estudiar los cambios de temperatura en determinados trabajos, ¿sí? ¿Qué pasaba en una fábrica? ¿O qué pasaba con militares? Si tenían que hacer una acción puntual en el desierto o en climas distintos. Tenemos que saber que nosotros los humanos medio que colonizamos todo el planeta por nuestra acción y por nuestra ropa, las construcciones, el aire acondicionado, la calefacción, pero no tenemos que estar ni en los polos, ni en determinados lugares, porque habitualmente las especies se acomodan dependiendo a una franja climática, donde fisiológicamente actuamos. Nosotros hemos desarrollado un montón de tecnología que nos permite estar en distintos lugares, pero en esas circunstancias de ocupar espacios con temperaturas muy elevadas, tenemos que acondicionar casas, ropa, tener determinadas medidas, pero pese a esas condiciones óptimas que encontramos, no toda la población tiene acceso a esas condiciones. Al aire acondicionado. Al aire acondicionado. Entonces, pese a que existen ciertas tecnologías de difícil acceso, en la actualidad hay fenómenos de muchísimo calor. Lo de Río es terrible. Lo de Río es terrible. 60 grados en Río de Janeiro. Sí, de forma prolongada varios días, donde la sensación térmica llegó a 60 grados. Sí, no es la temperatura está por debajo, pero con un condimento de mucha humedad se siente mucho calor. Ahí las personas se ven las playas con muchísima gente, y donde es el gran problema es en las ciudades. Las ciudades retienen mucho calor, lo vamos a ver en verano, donde quizás hay una caída de la temperatura, pero la ciudad, con la cantidad de hormigón, esos materiales retienen mucho el calor y no hay una bajada o no hay diferencias como había otras décadas. Mucha gente va a estar escuchando que a la mañana sentía cierto fresco. Bueno, en verano no estamos sintiendo. La fresca de la mañana era, ¿te acordás? No existe. O el cambio de temperatura sobre la ciudad y el conurbano, o si te alejabas. Bueno, eso se está volviendo como más difícil de encontrar. Entonces estamos observando que existen muchos fenómenos climáticos agudos, ¿sí? De picos enormes con temperaturas enormes. Y casi siempre se pensó a la cuestión de las cosas lógicas que se comunican, los alertas rojos, que uno tome agua, que no salga en determinados horarios. Eso más o menos lo tenemos en la cabeza. Pero lo que está poco estudiado, sobre todo en adultos mayores, es qué hace el estrés térmico, ¿sí? Sentir mucho calor, a la cognición, qué hace a la memoria, a la atención, a la toma de decisiones, a todo ese proceso mental que hacemos para sobrevivir, ¿sí? Que si bien vemos que a medida que vamos creciendo, esas condiciones cognitivas sufren un cierto deterioro, ¿sí? Tenemos menos memoria a medida que pasa el tiempo, prestamos menos atención, pero es muy leve la caída. Pero cuando hace calor... podemos notar que algo nos incomoda, ¿sí? Que nuestra cabeza está pensando en la incomodidad del calor y la temperatura. Entonces muchos investigadores empezaron a evaluar en adultos mayores, en poblaciones distintas de todo el mundo, cómo afectaba el calor, por ejemplo, 32 grados. ¿Sí? Ponían en un laboratorio el termómetro, midiendo un termómetro en 32, un ratito no pasa nada, ¿sí? Pero si estás mucho tiempo el calor te empieza a afectar. Entonces lo que empezaron a medir es estos patrones cognitivos, cómo venían con la memoria, cómo venían con la atención. Y lo que observaron en algunos grupos es que un poquito de calor no nos afecta tanto, pero cuando ese calor se vuelve crónico, cuando hay 1, 2, 3, 4, 5 días de calor, nos empieza a afectar muchísimo. De hecho, se ve cuestiones de irritabilidad, ¿sí? La gente se vuelve más violenta en la calle cuando hace calor. Es verdad, vos estás en casa, ¿no te pasa que cuando hace una temperatura infernal te sentís incómodo, te sentís como si más irritable? Mucho más irritable, ¿sí? Sí. Entonces, digo, esas cuestiones afectan a la cognición. Lo que observaron estas personas es que cuando le medían patrones cognitivos como la memoria, la atención, cuánto le prestaban atención, la memoria visual, cosas muy útiles para la vida cotidiana, ¿sí? Tratar de rememorar un nombre, tomar decisiones, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Salgo? ¿Me quedo? Bueno, lo que empezaron a observar es que en condiciones de altas temperaturas las personas tomaban malas decisiones, no podían evocar determinados recuerdos
y empezaban a mostrar algunas fallas. Entonces empezaron a sospechar que algunas cuestiones neurológicas, Parkinson, Alzheimer, demencias, pueden volverse quizás más frecuentes en determinadas condiciones ambientales. Hoy Epa. hay una investigación... Vos me estás diciendo que las zonas más calurosas tienen más este tipo de enfermedades. Lo que se sospecha o la hipótesis es que sí, en determinadas franjas etarias, ¿sí? Y en determinadas Pero condiciones. si yo tengo 60, tengo más probabilidad de tener Parkinson si vivo en una zona calurosa que si vivo en Noruega. Es una hipótesis que están evaluando ahora. ¿Por qué es difícil? Bueno, porque existen muchísimas variables, ¿sí? O sea, las personas que acceden a determinadas temperaturas y otras que no, las personas que tienen determinados índices o no. Así que esto se está evaluando en estos momentos. Qué bárbaro. Pero hoy lo que sabemos es que estos picos de temperatura afectan, sobre todo con el aumento de la humedad, ¿sí? Cuando la Yo te temperatura... dije que la humedad era mala. Yo te dije que la humedad era mala y no Cuando la creíste. temperatura es alta, pero el clima es seco, no se observan de forma tan aguda estos cambios de no poder recordar o de tomar malas decisiones o tener bajas en la atención. Pero cuando se suma la temperatura y la humedad, ese estrés calórico, esa incomodidad se vuelve muy notoria y sí se observan bajadas en estos patrones. ¿Qué podemos hacer? Bueno, algunas personas pueden acceder a determinadas condiciones, intentar estar en condiciones donde no nos enfrente a situaciones calurosas, pero también es un llamado de atención para las personas que toman decisiones, ¿sí? Para entender que el cambio climático no solo afecta a cuestiones que tienen que ver con la contaminación, con el mar, con los ríos, con los bosques, sino que puede alterar algo que quizás no lo teníamos en mente, que es el cerebro, que son los patrones cognitivos. En realidad me llama, o sea, si yo vivo en Santa Cruz, ponele que tengo, Ushuaia, tengo menos temperatura, no sé si los países fríos tienen mejor calidad de vida. No lo sé. Tenés que estar más equipado también, ¿no? Tenés que estar Claro. más equipado y existen ciertas patologías, le podés consultar a la psicóloga, existen ciertas patologías o ciertas cuestiones que tienen que ver con las adicciones, ¿sí? Los suicidios. Con los suicidios, con las depresiones, que están relacionados con los climas, ¿sí? Con las temperaturas. Quizás no tiene que ver directamente con el clima en sí, sino con la forma de vida que vos tenés por ese clima o por la exposición a la luz, ¿sí? En determinadas situaciones, en determinadas Tal cual. ciudades, muy al norte, muy al sur, donde hay inviernos Ushuaia muy tiene profundos, invierno muy prolongado. ¿viste? entonces las personas tienen determinados comportamientos. Así que lo que tenemos que ver es, bueno, la importancia de saber que el clima nos afecta, ¿sí? Si sos una persona mayor y vivís en un lugar caluroso, Santiago del Estero, mismo Capital Federal también, que hace un Sí. calor infernal, bueno, tener mucha precaución con esos días muy calurosos, con mucha humedad, y ahí que, ¿viste? Lo que decimos siempre para el golpe de calor. Fíjate, mañana vamos a hablar un poco del tema sobre lo que es hidratación y golpe de calor y lo que pasó con Taylor Swift, esta cantante, Claro, y cantautora pop, con todos sus fans que se descompusieron y uno falleció, una persona joven. O sea, fíjate el impacto que tiene la temperatura y el cambio climático en todas las personas. Sí, y después por otro lado, yo recordaba a mi abuela cuando tenía mucho calor, decía, me siento abombada. No sé si la palabra existe, pero mi Es abuela verdad, la decía. la palabra es verdad, como es esa. Esa La cuestión de sentirse abombada. como medio perturbada, como no en sus cabales, como me siento incómodo. Esa incomodidad hoy tiene una justificación. Esa incomodidad que veía a mi abuela tiene un entendimiento que tiene que ver con eso. El calor nos afecta y mucho. Vos le ponés la evidencia de que eso es real y Claro. le ponés, exactamente. En Capital Federal tenemos una temperatura muy elevada, con mucha humedad, y bueno, por eso nosotros decimos, mirá, no vayas a hacer un trámite bancario a las 3 de la Exacto. tarde, digamos, ¿viste? Ni vayas a hacer el súper a las 3 de la tarde. O anda acompañado, o anda sabiendo que esa temperatura puede afectar tu humor, ¿sí? Puede afectar esta cuestión de no tomar buenas decisiones. O, por otro lado, si te sentís un poco extraño, donde no recordás cosas, no, puede ser la temperatura. Puede ser que la estés pasando mal fisiológicamente, que tu cuerpo no se puede adaptar. ¿Esto Vero. se sabe si a los niños afecta igual o es progresivo? Digamos, cuanto más grandes somos, más nos afecta. Está buenísima la pregunta porque es algo que me olvidé, que estas cuestiones se habían analizado en personas
laboralmente activas. Y se había trabajado también en adolescentes y en jóvenes. Nunca habían tenido en cuenta a los adultos mayores. Obviamente, a medida que uno se hace más grande, la temperatura nos afecta muchísimo más, ¿sí? O sea, los cambios climáticos, los cambios de temperatura, somos más sensibles a esos patrones. Por eso hay que tener mucho cuidado con esos golpes de calor. Vos sabés que en los adultos mayores tienen el termostato, se nos empieza el termostato a cambiar un poco, ¿viste? Empezamos a no sentir bien la temperatura, no sentimos bien el tema de la sed, perdemos el tema de la sed, no tenemos la misma sensibilidad. Por eso uno tanto insiste en el tema de la hidratación, en ponerse ropa blanca. Pero lo que está diciendo hoy Fabricio es la justificación, la evidencia por lo cual nosotros tenemos que ser muy cautos y trabajar mucho esto. ¿Pensás que va a ser peor la cosa en el futuro rápidamente? Sí. Sí. Sí, lamentablemente sí. O sea, es por dos cuestiones, ¿sí? Una, porque las evidencias científicas indican que nos estamos quedando cada vez con menos playa, que hay cada vez más tormenta. Todos lo vamos a ver, la gente que está en el sur va a ver que cada vez hay menos nieve, que los glaciares son más chicos, la gente que viaja en avión se va a dar cuenta que los fenómenos climáticos son cada vez más grandes, se está observando que hay muchísimas tormentas de viento, se está observando el clima en Buenos Aires. En el último mes, en Buenos Aires, que no es una ciudad que esté afectada por el viento, se empiezan a observar muchos días ventosos. Es verdad. Y hay mucho viento en altura, entonces lo que se ve es que los aviones tienen que ajustar mucho las tuercas, por así decirlo, porque hay mucha más turbulencia. Lo vemos en todos lados, pero lo que es más terrible es que los tomadores de decisiones nacionales y mundiales no lo ven. Ese es el mal pronóstico. Ese es un detalle interesante. Yo sentí mucho más viento, no sé si te pasó a vos, en todo el país, pero en Capital Federal hay muchísimo más días de viento, ¿bien? Que antes no había esa. Y bueno, la sequía del año pasado pasamos a lluvias, ahora mucho más lluvia. Sí, se esperan, según ciertos patrones, todo está modelizado, o sea, hay predicciones en base a modelos matemáticos, ¿sí? O sea, es suponer que va a suceder en las próximas décadas, y lo que dicen es que por lo menos en los próximos 30 años, las sequías como la que tuvimos este año y el año pasado, no es que no vamos a tener 30 años de sequía, pero sí que va a haber más probabilidades de que ocurran estas sequías extremas. Sobre todo en Latinoamérica, sobre todo en el Mediterráneo, y hablan estos papers de Latinoamérica, hablan de Sudamérica, de que estas sequías se van a volver más profundas. Por eso hay que hacer foco en tomar políticas públicas basadas en evidencias científicas, en leer trabajos, porque justamente hablan de regiones de interés. O sea, cuando pensamos en que el cambio climático no afecta a cuestiones básicas como la economía, tenemos que recordar que este año hubo una sequía terrible. Fabricio, me encanta charlar con vos. Vamos a tomar un café. Chao. Después del corte tenemos fantástico. Medicamentos y alimentos, ¿cómo interfieren? Y esa obsesión que te genera, ese momento que vas y venís, cerré, saqué el gato, puse el gato, saqué el gato, no lo tengo. Vamos a hablar con la licenciada Rosana Esperanza para ver si es parte de una enfermedad o es algo común. Contractil Extra Pack a un precio extra conveniente. Te voy a dar 3 consejos para hacer un video de esos que están de moda. 1. Ponete una campera deportiva, anteojos negros. 2. Subite a una moto y acelerá. 3. Grabá a los pibes y las pibas perreando atrás. Ese es mi abuelo Ulises, que es un capo usando el teléfono. Si vos conoces a una persona, libera tu pelo, tú lo vales. Te voy a dar 3 consejos para hacer un video de esos que están de moda. 1. Ponete una campera deportiva, anteojos negros. 2. Subite a una moto y acelerá. 3. Grabá a los pibes y las... Creo que una de las preguntas más frecuentes cuando hacemos una indicación médica, sacamos el recetario, tengo que tener mi recetario acá y tener mi recetario, anotamos y bueno, tome tal medicamento a tal hora. Inmediatamente la pregunta es, ¿lo tomo antes de comer, después de comer? ¿Lo puedo tomar con palta? ¿Lo puedo tomar con huevo? ¿Me puedo tomar un yogur? Es absolutamente común. Hoy Romina, nuestra farmacéutica, nos trae esto para explicarnos qué, cómo y cuándo puedo tomar en relación a los alimentos. Acá tenés, viste que te dije que fui al súper, traje todo. Sí. Bueno, hay una
amplia cantidad de alimentos y amplia cantidad de medicamentos. El problema está cuando tomamos por vía oral, sea comprimido, cápsulas, jarabes. Mira, te invito previamente, para que esto quede en nuestro Instagram y en el Instagram de Romina, vamos a meternos en nuestro Instagram, la presentamos y después yo quiero que mires esta mesa porque cada una de las cosas tiene su motivo e interfiere en la medicación que vos tomás y que yo tomo también. Vamos a ver al Instagram. Hola, mi nombre es Romina Taquesian y hoy vamos a hablar de la interacción de alimentos con medicamentos. La presencia de alimentos en el aparato digestivo puede influir sobre el efecto de medicamentos administrados por vía oral. En la mayoría de los casos, este efecto no es relevante y la eficacia del tratamiento no se ve alterada. Pero hay veces en las que ingerir o no determinados alimentos de forma simultánea al tomar un medicamento pueden condicionar a que el fármaco realice correctamente su función terapéutica. Veamos algunos ejemplos. Los alimentos pueden modificar el pH del estómago, lo que afecta a la absorción de los medicamentos. Hay medicamentos que aceleran el tránsito intestinal, lo que hace que un medicamento pase menos tiempo en el estómago y no permite la correcta absorción. O también puede ocurrir lo contrario, que al tomar un medicamento con el estómago lleno se produzca un retraso en el vaciado gástrico, por lo que el fármaco pasaría más tiempo en el aparato digestivo. Resumiendo, las interacciones pueden potenciar o reducir el efecto del fármaco. Por otro lado, hay medicamentos que pueden ser gastrolesivos, con lo cual es beneficioso tomarlos conjuntamente con los alimentos. También hay alimentos que mejoran la absorción del medicamento. Te voy a dejar una ayuda a memoria. Si el médico indica tomar el medicamento en ayunas o lejos de las comidas, significa tomarlo 1 hora antes o 2 horas después de haber comido. Si el médico te indica tomar el medicamento con los alimentos, significa tomarlo junto con las comidas o inmediatamente después de haber comido. Y si tenés alguna duda, podés consultar con tu farmacéutico de confianza. Quiere decir que si yo te indico un medicamento en ayunas, ¿cuándo lo tiene que tomar? 1 hora antes del desayuno o 2 horas después de haber comido. ¿Y si te digo con la comida? Con la comida puede ser mientras estás comiendo el alimento o inmediatamente después de haber comido. Volvelo a buscar en el Instagram porque es importante, porque es una pregunta muy frecuente. ¿Lo tomo antes de desayunar, después de desayunar? Es frecuente, es muy común esto, es realmente muy común. Vamos a empezar, trajiste algo fantástico, me encantan las mesas, ¿eh? Ya parece Rodo, Joaquín, no, una maravilla esto. Viste, me estoy contagiando. Bueno, lo más importante, ¿cómo tomamos el medicamento vía oral? Con agua, con jugo, con gaseosa, con alcohol, con café, té, mate. ¿Con qué lo tomamos? ¿Con qué lo tomamos? Bueno, todo esto no va. Con agua. El agua es la única sustancia que no va a interaccionar con cualquier medicamento. ¿No puedo tomarlo con jugo de pomelo? No, porque tiene flavonoides. Y eso va a actuar en el metabolismo de los fármacos. Puede interaccionar con el metabolismo de los fármacos. Lo mismo pasa con las gaseosas, que son carbonatadas. El alcohol, bueno, el alcohol en realidad directamente a uno no se le ocurriría tomar con alcohol, pero a veces uno es lo que tiene a mano y dice, bueno, me tomo un traguito. Y otra cosa, no es un traguito, es un vaso de 200 mililitros. No te digo todo este vaso, pero quizás un poquito así es suficiente. O sea, si yo tomo cualquier medicamento, vos decís que lo tome con agua solamente. Agua. Y gran cantidad de agua, me estás diciendo. 200 mililitros es un vaso suficiente, de agua. Sí, porque yo con eso voy a permitir que el medicamento llegue hasta donde tiene que llegar para disolverse. Entonces, si yo me tomo un traguito y sigo con mis cosas o como, todo eso va a interferir. Así que
siempre con agua. Me dicen, ay, me tomo un matecito y sigo. Sí, no, me el tomo un matecito no. Tal cual. El matecito no, Ah, con ¿no? agua. Con ¿Viste? agua. Otra cosa frecuente también son los té digestivos, que mucha gente té digestivo o hierba digestiva. Bueno, ese es un tema también, porque, a ver, son plantas medicinales. Entonces, ahí no solo es interacción alimento, sino interacción medicamento-medicamento, porque nuestros antepasados comenzaron todo esto con las plantas. Entonces, puede haber interacciones también con las plantas. O sea que nosotros tenemos una sección que se llama Hierbas que hacen bien, en el cual vamos a la casa de Marisa, nuestra querida Marisa, y hablamos de este tema. Y tenés razón, esto no sé qué trajo Critel acá, pero esto parece cedrón y parece esto manzanilla. Manzanilla. O sea que es muy importante tener presente, porque uno piensa que no hacen nada, pero lo que está diciendo Romina es básico. O sea, no tomar medicamentos ni con jugo de pomelo, que tiene flavonoides, ni con gaseosas, porque son carbonadas, menos con alcohol. Y me llama mucho la atención el tema de los tés. Yo pensé que los tés no iban, pero fíjate. No, los tés también tienen la misma composición que el café, que el mate. Entonces, no está bueno. Y también es importante tener en cuenta otros alimentos, ¿no es cierto? Porque a veces uno dice, bueno, ¿qué hago entonces? ¿No puedo consumir todo esto? No, sí lo podés consumir, pero más o menos espera 2 horas para consumirlo. Dato importante, en ayunas 1 hora antes del desayuno o 2 horas después de comer. Y si te lo doy con la comida, el medicamento, lo tenés que tomar inmediatamente después de comer. Y esto que decís es muy importante porque a veces el paciente se cree que en ayunos es junto con el desayuno. Y no, hay que esperar. ¿Y esto por qué hay que esperar? Porque puede ser, vamos a hablar en forma general, ¿no es cierto? Puede ser porque el medicamento necesita que nuestro estómago esté con un pH ácido para una buena absorción, como en el caso de la levotiroxina, que todo el mundo lo toma en ayunas. Y mucha gente he escuchado en la farmacia y dice, no, yo lo tomo con el desayuno. No, en ayuno quiere decir espero. Lo tomo la pastilla, espero media hora y después desayuno. Porque también hay alimentos que pueden interferir. También este dato es importante. No es que te sentás y lo primero que haces es agarrar el comprimido, lo tomás y después empezás a desayunar inmediatamente. No. No. Importante esperar, como dice Romina, un tiempo prudencial para que ese medicamento pueda ingerir y llegar a donde tiene que llegar para poderse absorber correctamente. Son datos muy prácticos. Esto es muy práctico. Esto es de todos los días, ¿eh? De todos los días, exactamente. Bueno, y después tenemos mi querida amiga la sal. Bueno, la sal en realidad debería salir de la mesa directamente, pero ¿qué pasa? La gente le pone sal, no se da cuenta y también puede interferir. Más que nada en los pacientes que tienen hipertensión arterial directamente se saca la sal, pero no nos acordamos que también hay alimentos que contienen exceso de sal, como los embutidos. Entonces, si un paciente está tomando un antihipertensivo o está tomando un diurético y ingiere estos alimentos, no es, digamos, solamente en cuanto a la absorción y la acción del medicamento, sino que afecta a nuestra presión arterial. La semana pasada, Fiorella estuvo en Filadelfia en el Congreso Americano de Cardiología y trae algo fundamental que es esto. Un trabajo mostró claramente que si vos estás tomando medicamentos para la presión y no dejás de comer con sal, le cuesta bajar. Si vos dejás de comer, te baja mucho más la presión. Así que lo que estás diciendo se presentó hace poco, es la evidencia, como decíamos con Fabricio, perfecto. Por eso hay que acompañar al tratamiento. Esto es muy importante, porque uno hace el tratamiento y se cree que porque toma la pastillita, listo, ya está, estamos bien. Pero no, hay que hacer hábitos saludables. Esto que me traes acá, los verdes. Acá son la familia de los coles, digamos, la espinaca, tenés el brócoli, coliflor, repollitos de Bruselas, la palta, el ajo, todos estos son altos en vitamina K. Entonces un paciente que está anticoagulado tiene que prestar atención de no consumir este tipo de alimentos. Me pasa en la farmacia que vienen y me dicen, ay, yo me como un ajo todas las mañanas. Bueno, ¿y qué medicación tomás? Porque está contraindicado. A veces el paciente lo da por alto, no lo charla con el médico y quizás es muy importante saber qué alimentos consume habitualmente. Viste que recién cuando hablé de triglicéridos dije, ojo che, con los omega 3. Bueno, esto es lo mismo. Claro. O sea, fíjate, si vos estás tomando Sintrom, si estás tomando los nuevos anticoagulantes, si vos estás tomando clopidogrel,
esto no lo tenés que consumir. Es importante esto, porque me lo preguntan muchas veces. Cuando hacemos afuera la huerta con Franco, hablamos de este tema. ¿Entendés? Esto, importante. Volvemos a repetir esto. Coles. Brócoli, Espinaca. coliflor, repollitos de Bruselas, palta y ajo. Palta de ajo. Si estás anticoagulado, sacale una foto a esto, ponela, Renato, gracias, sacale una foto, porque esto es servicio. Esto es muy importante. Y la última, me encanta. Bueno, acá tenemos 2 cositas más que son los lácteos, productos lácteos que son ricos en calcio, que también tienen interacción con algunos medicamentos, más que nada con los antibióticos. Entonces, viste que uno dice, bueno, me tomo un vaso de leche Qué cosa para más que no me sana, caiga claro, mal. sí, tal pero cual. bueno, no es recomendable. Siempre con agua. Esto es importantísimo. Vos estás diciendo que no me tome la medicación con leche. No, con agua. Con agua. Es muy difícil, con agua. No, pero bueno, porque popularmente uno se piensa que la leche es buena y que es mejor, ¿me entendés? Bueno, a ver, en este caso... No, está muy bien, productos entiendo ricos en perfectamente. calcio. Entiendo perfectamente. Pero está muy bien lo que decís. No con leche. Mirá No lo que está con diciendo. leche. No con leche. No tomes medicamentos con leche. Tomalo con agua. Esto es bárbaro lo que está. Me encanta porque es muy práctico, muy práctico. Guardalo y volver a ver en Canal 9 porque es muy práctico. Bueno, y por último, el alcohol, que bueno, para mí directamente, o sea, no es aceptable tomar un medicamento con alcohol porque... No, claro, eso es lo Pero que... pasa, yo lo he visto, pasa. Ay, es un traguito, no pasa nada, no tengo nada a mano, así que me tomo un traguito. Y los chocolates. Los chocolates... ¿Por qué chocolate? Alejado de las... Más que nada, medicamentos que son para antidepresivos. Son alimentos que son ricos en tiramina. Entonces, esos alimentos tienen efectos, digamos, interacción con los antidepresivos. Así que hay que tener precaución también. Vamos a resumir un poco en 2 placas que tiene acá Romina. Vamos a resumir, te quiero decir una cosa más, porque acá hablamos todo como que no. Pero es importante también saber que muchas veces los alimentos ayudan a la absorción. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la vitamina D, que es una vitamina liposoluble, necesita las grasas para absorberse mejor, entonces podemos acompañarlo con un trozo de palta o con un trozo de queso. Datazo. Ayuda a la absorción. Datazo. Otro ejemplo puede ser el hierro, que muchas veces nos dicen toma el hierro con el estómago vacío, a veces nos cae mal, nos cae pesados. El hecho de combinarlo con un alimento rico en vitamina C ayuda a mejorar la absorción. O sea que si vos hierro con un jugo de pomelo, va bien. O te comes una naranja o un kiwi o comes lentejas, va muy bien y aparte ayuda a que no te caiga pesado, digamos, el hierro. Y una más. Dale, claro. Los antiinflamatorios, ¿sí? Que uno de sus efectos secundarios es que son gastrolesivos, entonces para evitar eso siempre te dicen come algo antes de tomarlo. Vamos a las placas. Acá la tenés. El médico te indica tomar un medicamento en ayunas, lo que dijimos, 1 hora antes o 2 horas después. Exacto. Sacale foto a esto que es importante que tenerlo, así no me lo preguntás después. Y después esto, si el médico indica tomar el medicamento con alimentos juntos con la comida, inmediatamente después. Exacto. Romina, re práctico. Solamente el medicamento con agua, no con leche. Interfiere con el té, con el pomelo, con los té. No la sal, indudablemente. Si tomás anticoagulantes, esto y esto no, y el vino y el chocolate fuera vino para siempre para todos y el chocolate para las personas que toman antidepresivos. Romina, un placer, Doc. Re útil esta columna, re útil, no la pierdas. Vero. ¿Sentís las uñas gruesas y de otro color? Probablemente tengas hongos en las uñas. Para resolverlo y de los creadores de Zona Libre, llegó a la Argentilidad y precio. No lo dudes, para dormir bien y pagar menos, tu colchón tiene que ser Suave Gonzo. Es una película para ponernos en tema. Presta atención, seguro que la viste, pero volvé a ver estas series, estas imágenes, y vamos a ver cuántas personas tienen esto. Vamos a verlo. Muy bien.
Quema. Quema. Tres huevos bien pasados, 2 salchichas, 6 lonchas de bacon con patatas, ¿Patatas? un par de crepes y un café cortado con sacarina. Morirá pronto con esa dieta y lo sabe. Todos moriremos pronto. Yo lo haré, tú lo harás y por lo que parece tu hijo, seguro. Nunca ha dicho, nunca dice. Cuidado. Disculpe. Lo siento. Pues entré. Y cuando iba por la tercera línea de diálogo... La peor acera de Nueva York. Mira dónde la han puesto. Fíjate que él hace eso, no quiere pisar líneas. ¿Viste las baldosas que tiene? No las quiere pisar. ¿Por qué hace eso? Bueno, ¿Qué tiene? Pobre, tiene una vida tremenda, muy agotadora. Tiene obsesiones y tiene ciertas compulsiones para tratar de eliminar esas obsesiones. Las obsesiones son ideas, pensamientos que nos invaden, como por ejemplo, si toco esto me voy a contaminar. Él tiene ideas obsesivas de contaminación, Está en el baño de limpieza, constante. y los tira, no puede volver a usarlos más de una sola vez, porque si fueron contaminados con sus propias manos, o sea que tiene que tirarlo, descartarlo y volver a utilizar otro. Tiene verificación y chequeo, que es lo que hace contando 1, 2, 3, 4, tiene que repetir. O sea, él es bien lleno de todo tipo de patología que tiene que ver con el TOC. O sea, un abanico enorme de lo que se da dentro del TOC. Pero como verás, eso desgasta, lleva un montón de tiempo y le impide seguir su vida de una manera normal. No, es una enfermedad, digamos, ¿no? Totalmente, Es una sí. enfermedad, estamos hablando, parece algo cómico, pero no tiene nada que ver con lo cómico No. esto. No es, él lo hace, Jack Nicholson es un genio, y la película es realmente muy buena, pero es un sufrimiento para su Es vida. un enorme sufrimiento, genera ansiedad, genera angustia, tiene que ver mucho con la idea de la duda. Los pacientes se quedan, por ejemplo, con 2 paquetes de galletitas en el supermercado durante 15 a 20 minutos, tratando de decidir cuál llevo. Y no tiene que ver con cuál me gusta, cuál quiero llevar, cuál quiero probar. No puedo simplemente tomar la decisión. Y eso retiene la vida. Todo el tiempo están dedicando tiempo a la obsesión. Te llegan con una angustia increíble. Porque no- Muchísima. Inclusive porque te contaba al principio, algunas no son tan, digamos, simpáticas como las que acabamos de ver, que nos podrían hasta parecer desde afuera como graciosas, sino que otras tienen que ver con ideas muy intrusivas, muy invasivas, que no tienen nada que ver con la persona. Y ese es un punto importante para el diagnóstico. Cuando una persona te dice, yo no sé de dónde sale esta idea, no tiene nada que ver conmigo, creo que me estoy volviendo loco. Por ejemplo, ideas agresivas, ideas de lastimar o dañar a un ser querido. O Pero ideas... eso también está dentro del TOC. Absolutamente. Está dentro del trastorno obsesivo compulsivo. Tenés ideas de agresión, ideas sexuales, ideas religiosas. Las ideas religiosas aparecen pecados que tengo que confesar que tal vez ni siquiera los tuve, pero por las dudas siento que tengo que confesarlos. Mirá, notable. O sea, tienen una obsesión y a la compulsión, ¿qué sería la compulsión? La compulsión es un acto que hago para tratar de aliviar el tremendo malestar que me genera esa obsesión, ese pensamiento. Por ejemplo, suponete que tengo un pensamiento de que, bueno, me voy a contaminar si agarro esto. Entonces, si lo llegué a tocar, lo que hago inmediatamente es que tengo que lavarme durante 5 minutos las manos, pasarme alcohol, cepillarme bajo las uñas. Eso
que es una compulsión motora, porque hay diferentes tipos de compulsiones, a veces pueden ser compulsiones mentales, como por ejemplo contar algo, o repetir una frase, o tener como un mantra, o sacar una cuenta mental. Esa compulsión trata de aliviar el malestar que me generó haber tocado esto. Qué mal la pasaron en la pandemia muchas personas con este Tremendo, tema. pero además no solamente era tremendo, sino que además era como la profecía cumplida. Una de las cosas que se presenta en las personas que padecen trastorno obsesivo compulsivo es que el pensamiento cobra una dimensión mágica. Creen que por pensar algo esto va a ocurrir. Entonces muchas personas que se pasaron muchos años con este trastorno pensando que algo malo nos puede afectar, algo malo nos puede dañar, de repente apareció la pandemia y era como, ¿ven que teníamos razón? ¿No? Entonces empezaron de alguna manera a reforzar la idea de que mi pensamiento genera algo en el mundo. Esto no es menor, porque del 1 al 5% de la población tiene este tipo de problemas, que es debe haber grados. Hay gente que tiene grado más menor o grado mayor. Acá lo veíamos a Jack Nicholson, que tiene un grado enorme. No puede vivir, ¿no? Hasta que los desestructuran, pero no puede vivir. Vean la película porque realmente es. Eso es real. El tema es, ¿tiene tratamiento esto? Sí, por supuesto, tiene tratamiento. Mira, tiene un 60-70% de recuperación, que eso es un montón, haciendo un tratamiento adecuado. Tratamiento adecuado, y es un tratamiento, hoy hablaba Fabricio de lo difícil que es el consenso en la ciencia, en el trastorno obsesivo compulsivo. Está demostrado que el tratamiento más efectivo tiene que ver con la terapia cognitiva conductual. Esta es la terapia de primera elección, la cognitiva conductual, por supuesto, también de la mano de la farmacología. Obviamente. ¿Sí? Entonces, según el grado de gravedad que tenga, es que tendrá que ser cuánto tiempo es el tratamiento farmacológico, que generalmente no suele ser menor de 2 años, y cuánto tiempo va a ser el tratamiento psicológico. Pero la combinación de ambos es altamente efectiva. Te invito a que veamos otro ejemplo. Es como el gato de Vero, que no sabe si lo sacó, lo puso, lo sacó, lo puso. Acá hay una persona, en una película extraordinaria que se llama Toc, que esta persona sale de la casa y vuelve a la casa 20 veces porque no está segura y tiene una compulsión de volver y de volver y de volver. Es el chequeo. Va a chequear, va a chequear, chequea. A vos también te pasa que chequeas la puerta de casa, ¿no? A todos nos pasa. Sí. Bueno, a esta le pasa demasiado. Míralo. Ya sabía yo que se me olvidaba algo. Es que... ¿Las has cogido o no? Ay, aquí están. ¿La ves, Ana María? Si no las cierras bien, se ponen blandas. Se lo llevaron todo. Los ordenadores, la olla express, hasta una Epilady del año Catapum. ¿Y sabes por dónde entraron? Por la ventana. Le preparó una cena súper romántica, toda la casa llena de velitas. Bebieron más de la cuenta y jijiji jajaja, se quedaron dormidos. 5 camiones de bomberos, 5.
No la Es puedo dejar de excelente, mirar. es No la puedo excelente, cambiar. es excelente. No puede vivir de esa manera. Y Pero no. tiene como un círculo, ¿no? Sí. Rueda Sí. y rueda y rueda. ¿Cómo lo diferencia? Bueno, a ver, todas las personas tenemos pensamientos o ideas bizarras. Vos decías antes, me habré olvidado las llaves, o algún pensamiento incluso que es hasta poco agradable, poco convencionalmente cultural agradable. Pero las personas que no tenemos un trastorno obsesivo, que tiene una carga genética importante, lo dejamos correr, como bueno, es una pavada o es algo que no vale la pena detenerme ahí. Y se va, y desaparece ese pensamiento. Sin embargo, ¿qué le sucede al paciente obsesivo? Aparece un pensamiento que es disruptivo, que me invade, pero automáticamente lo pongo dentro de las amenazas y lo creo. Creo que la aparición de ese pensamiento es efectivamente una amenaza de que algo malo ocurra. A ellos se le iban a caer las velas y se le iba a prender la casa. Totalmente. Entonces, ese pensamiento no es solamente un pensamiento que, bueno, sí, puede pasar y lo dejo correr, sino que automáticamente creo que este pensamiento es real, es posible y que además es una verdadera amenaza para mí. Entonces eso levanta mi nivel de ansiedad, levanta mi nivel de angustia, mi preocupación, mis dudas. Entonces, para calmar eso, tengo una compulsión. Que puede ser, ¿no? Lo que hacía ella. Entonces, para calmar eso, tengo una compulsión. Esa compulsión, ¿qué sucede? Me calma transitoriamente, un ratito. Lo que salió, o sea, ese tiempo que ella llegó hasta tomar el colectivo y tuvo que volver. Es transitorio, es corto. Pero, ¿qué sucede? Esa compulsión es fundamental porque refuerza el círculo. ¿Qué es lo que intentamos hacer cuando trabajamos con los pacientes? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a detener la compulsión. Vamos a tratar de que el paciente tenga esta idea, porque eso no lo podemos evitar, pero que cambie y no la ponga como una amenaza. O sea, trabajamos sobre las distorsiones. Amenaza, que no se le va a prender la casa. No es una amenaza, sí, no es una amenaza, pero además que evite la compulsión. Porque el hacer la compulsión refuerza la idea de que esa amenaza es real. Te invito a que veamos, ahora sí, casos reales, testimonios reales de personas que sufren el trastorno obsesivo-compulsivo. Y si vos te sentís identificado con alguno de estos, no dejes de consultar. Roxana te está diciendo, esto tiene solución, esto tiene salida, porque a veces con las enfermedades mentales es muy complejo, porque pensás que no tenés salida y realmente la tienen. Miremos algunos testimonios reales, no películas. Yo lo que tengo es la manía, muy TOC, de ordenar los pósters de mi habitación de una forma simétrica. Yo me he llegado a estar más de media hora colocando un póster. En el momento en que me levanto, uno de los primeros pensamientos que tengo es que hay algo en mi casa que tengo que ordenar, que está desordenado y tengo que ordenar. Yo no salía a la calle por limpiar 10 veces mi casa, porque las persianas a lo mejor necesitaban un repaso porque no estaban lo suficientemente limpias. Afecta a mi relación de pareja porque me obsesiono, pues, y si le quiero y no, y si sale mal, o con los sentimientos que pueda tener hacia mí, o mucho miedo a que pueda fracasar la relación en alguna manera. Mi hija, por ejemplo, no podía salir de casa porque tenía temor a encontrarse un coche fúnebre o algo relacionado con la muerte y que eso supusiese la muerte de sus seres más queridos, de que yo muriera, su padre también, o su hermano. Tengo TOC puro, que a diferencia de los otros tipos de TOC, este no tiene compulsiones físicas, sino que todos los comportamientos repetitivos son mentales. Tengo los problemas de rituales y de organización y de tenerlo todo... no es en orden, es en mi orden, en donde yo sé que tiene que estar todo. Menos acumular cosas y el toque de amores y tal, creo que he pasado por todos. ¿Cómo impacta en la familia todo esto? ¿Te altera toda la familia? Sí, muchísimo. El tema es que no solamente afecta a la persona que lo padece, sino que cambia toda la dinámica familiar. Porque son personas que tal vez chequean y verifican que la familia esté donde debería de estar, o, por ejemplo, no pueden hacer cosas de la vida cotidiana, no pueden bañarse solos, necesitan la asistencia del esposo, de la esposa, que le alcance el shampoo, que les seque el pelo porque tal vez no pueden tocar, o no pueden tocar la comida del perro porque piensan que se van a contaminar. Entonces, necesitan asistencia, se preocupan si otros están tocando eso porque piensan que se pueden lastimar o contaminar, o las ideas de agresión. Entonces pienso que no me acerco. Yo me acuerdo de un paciente mío
que me consultó porque creía que cuando agarraba el cuchillo podía matar a sus hijas. Y pensó que estaba enloqueciendo. Y quería mudarse, quería irse de la casa. Una persona amorosa que quería muchísimo a su familia y a sus hijas, incapaz de hacerle daño, pero que esta idea obsesiva, que no la reconocía como obsesiva... Pero hay tratamiento para eso. Totalmente. Hay tratamiento farmacológico, tratamiento psicológico. El de primera línea es el de terapia cognitiva conductual y específicamente en algo que se llama exposición con prevención de respuesta, que es exponerlo a esas preocupaciones, esos pensamientos, esas obsesiones mentalmente, pero que no puedan realizar el ritual o que no puedan realizar la compulsión. Y sobre eso se trabaja para que este círculo se rompa. Quiero que vuelvas, me interesan dos temas muy importantes para hablar. Es un tema de fobias, que está dentro de las fobias, y que, o sea, tratamiento conductual, está diciendo, que es diferente a la psicoterapia. Bueno, claro, la psicología no es una sola, Bueno, ¿no? Hay muchas psicologías. Quiero que hablemos, porque esto es el tratamiento conductual, me parece, terapias conductuales son más prácticas, más derechas, más... Sí, abordan, digamos, la problemática específica, pero en este caso puntualmente, como el trastorno está ligado a la duda, si yo lo llevara a otro tipo de tratamientos... Es fundamental eso. Entonces los instalaría y aumentaría el círculo vicioso que los retiene. Es muy importante lo que dice Rosana. Es fundamental que te vayas con la idea de que esto tiene tratamiento. Y si tenés algún familiar, o vos que estás viendo la tele, nos estás viendo, te pasa esto, sabés que tiene tratamiento. Roxana, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Vero, vamos a la trivia del día de hoy. Sí, Doc, hoy preguntamos al comienzo del programa cómo se denomina cuando el corazón late lento. Y las opciones son bradicardia, extrasístole o arritmia. ¿Cuál es la respuesta correcta? La frecuencia cardíaca normal de nuestro corazón es entre 60 y 100 latidos por minuto. Por arriba de 100 es taquicardia. Por debajo de 60 es bradicardia. Cuando tengo que consultar, cuando es muy abajo, cuando me siento mal, cuando no tengo síntomas que no corresponden. Y bueno, hay que estar, consultar ahí. Como dije ayer, son semanas muy complejas para todos los argentinos. Hemos tenido situaciones que nos han generado muchísima angustia, muchísimo estrés, muchísima liberación de cortisol. 14 millones de personas tienen altas expectativas y 11 millones de personas tienen bajas expectativas. Nosotros como médicos, yo como médico, lo que te tengo que decir es ni altas expectativas ni bajas expectativas, ni negativas ni positivas. Trata de tener un equilibrio. Y en segundo lugar, no te olvides de vos, o sea, y no estés súper informado, no te intoxiques con información, no te olvides de vos y no te hiperpreocupes. Eso es muy importante. Lo vemos cotidianamente, los médicos tenemos mucha experiencia en esto. Los cardiólogos, yo he publicado trabajos sobre este tema en el 2002. Mi mensaje es tranquilidad, ni altas expectativas, ni muy bajas expectativas. Este corazón que late en el centro del pecho 100.000 veces por día, el objetivo es cuidártelo. Para eso estamos acá, todo el equipo de Médico de Familia. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Que tengan un gran día. Hasta mañana.